Febrero 12 de 1852. Al dar cuenta de la batalla más memorable que cuentan los fastos sudamericanos, ya se la considere como hecho de armas, ya se la mire por el lado de su importancia política, debemos recordar algunos antecedentes generales. La provincia de Buenos Aires, poco poblada en sus extremidades del norte, ha sido durante 20 años el centro de un poder político y militar, cuya fuerza material se había robustecido con las tentativas mismas hechas para derrocarlo. Siendo las caballadas el único elemento de movilidad de nuestros ejércitos en campaña, aún las caballadas de propiedad particular habían sido sometidas a la administración pública desde 1839 adelante. La experiencia había revelado las dificultades casi insuperables para hacer penetrar por tierra, sin este elemento, un grande ejército hasta la ciudad de Buenos Aires, en presencia de un gobierno temido, fuerte y vigilante. Para el Ejército Grande Libertador, estos obstáculos asumían dimensiones colosales. Bagajes, trenes, artillería y fuertes columnas de infantería debían arrastrarse por espacio de 150 leguas, aproximadamente 730 kilómetros, sin seguir los senderos apenas trazados sobre la superficie del suelo agreste e inculto de la pampa, en medio de los cardales que embarazan la marcha y amenazan cerrar el paso con sus llamaradas, y sin auxilio de puentes, calzadas, ni obra alguna de arte o ingeniería preexistente, o aplicable a nuestros medios de guerra, para vencer los obstáculos que opone una naturaleza primitiva. Sobre este campo de operaciones debía obrar un ejército de las tres armas, y compuesto de más de 26.000 hombres mal provistos de recursos, y sin contar con los del enemigo. Dominando las aguas del Paraná, por medio de los vapores y buques de guerra de nuestros aliados, el Ejército Grande Libertador, después de efectuado el pasaje del Paraná y reunido en el Espinillo, en la provincia de Santa Fe, tenía por delante una ruta paralela al río, la cual podía servirle de base de operaciones, con la ventaja de avanzar hasta el enemigo mismo, transportando rápidamente por agua del centro a la vanguardia las fuerzas de infantería y artillería, asegurar una retirada en caso de desastre, y ofrecer posiciones fuertes en el Rosario, San Nicolás y San Pedro para contener los avances del enemigo. El general en jefe del Ejército Grande Libertador adoptó una ruta distinta de la que hemos indicado, y confiando en la fuerza irresistible de sus medios de acción, se aventuró en el territorio de la provincia de Buenos Aires, a través de campos, con trenes poderosos, y describiendo un circuito de norte a oeste, en busca de pastos fuertes y aguadas para sus caballos, pues el enemigo había barrido el frente de todo elemento de movilidad. Si este plan de campaña tan audaz en su concepción, como hábilmente ejecutado, deslizaba al Ejército Grande Libertador de sus aliados en las aguas del Paraná y de su base de operaciones en su retaguardia, en cambio aseguraba ventajas que compensaban con usura aquellos inconvenientes. El país comprendido entre la costa y el derrotero que el Ejército Grande Libertador seguía por el Pergamino y la laguna del Juncal Grande, mal provistos de pastos y devastado por el enemigo, quedaba sostenido por San Nicolás y amenazado por nuestros flanqueadores, al mismo tiempo que las vías de comunicación entre el enemigo y las provincias del interior quedaban interrumpidas por nuestra interposición. Llegando el Ejército Grande Libertador a la altura de las puntas del río de las Conchas, en el semicírculo descrito, desde el Rosario hasta la Laguna del Tigre, el general en jefe dominaba desde allí todo el norte de la provincia. Amenazaba el sur, depósito de las caballadas de reserva del enemigo y teatro de una prolongación posible de la guerra. Maniobrando desde aquel punto céntrico a derecha e izquierda, se reservaba a su elección aceptar el combate en el campo escogido por el enemigo en santos lugares, lanzarse sobre Buenos Aires, desligándolo de sus reservas y arrojándolo en las áridas campañas del norte, o corriéndose hacia Quilmes para apoyar el desembarco del resto de las tropas que forman la reserva, acantonada en Colonia del Sacramento, transportable en horas de una orilla a la otra del Río de la Plata, en caso necesario, creándose por esta hábil operación estratégica una nueva y más sólida base de operaciones sobre el teatro mismo de la guerra, apoyada en el Río de la Plata con reservas de las provincias pronunciadas y los aliados, y dominando el sur, rico en recursos y medios de movilidad. Gracias a la rapidez de ejecución de este plan,
Nuestras fuerzas de vanguardia deshicieron o sorprendieron sucesivamente las enemigas de observación, o las que se replegaban dentro de nuestra zona de operaciones. Hasta que, cayendo de improviso nuestras fuertes avanzadas en los campos de Álvarez, sobre la vanguardia del tirano, fuerte de 6.000 hombres y a las órdenes de sus más experimentados jefes, fue esta completamente deshecha, dejando presagiar al Ejército Grande Libertador un triunfo más decisivo en la campaña campal, cuyo momento se aproximaba de hora en hora. En efecto, el día 2 de febrero, mientras el Ejército Grande Libertador estaba comprometido en el laborioso pasaje del estrecho Puente de Márquez, se avistó a la parte opuesta de la Cañada de Morón el ejército enemigo, en posiciones que dejan presumir la línea de carretas diseñadas en el horizonte, revelando la intención de recibir allá una batalla. El objeto estratégico de la campaña estaba llenado. El enemigo se veía empujado hacia Buenos Aires, de cuyos suburbios no habría salido sino en pos de ilusiones falaces sobre el espíritu moral de algunos de nuestros cuerpos. Su campo de batalla era desde entonces el único terreno que conservaba de la provincia, viéndose obligado a recibir una batalla sin medios de prolongar la lucha después de haber sido abatido en masa.